espero lo hayan intentado resolver, porque de veras, miren, resolverlo hoy aquí, pues va a ser, digamos, relativamente fácil en cuanto a que no hay una, una interacción, digamos, de parte de ustedes por el tema de intentar resolver las cosas. Recuérdense que, pues, el día del examen, yo soy el que examina, es decir, yo no les puedo ayudar, ¿verdad? Ese día, por eso siempre digo, no sé por qué los días de exámenes a mí me da amnesia, ¿verdad? Todo se me olvida, todo se me olvida, no sé, no me acuerdo de nada, ¿verdad? Pero no es como un mal propósito, sino que el propósito es que ustedes puedan, pues, probarse a sí mismos lo que ustedes quieren ser, ¿verdad? Porque en esta profesión se trata de de qué soy capaz yo, qué es lo que yo puedo hacer para poder salir adelante con lo que tengo que, con lo que me plantean a mí, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero motivarlos a que si no lo respondieron y lo van a responder hoy en estos minutos que lo vamos a hacer, pues tomen buena nota, ¿verdad? Para poderlo hacer. Si lo respondieron ustedes y aunque estén equivocados, el ejercicio está bien, porque equivocarse quiere decir que yo estoy ya pues tratando de interactuar con mis propias leyes, ¿verdad? Entonces, porque el día del examen, sus leyes, un buen lapicero y lo que ustedes pudieron estudiar. Y de ahí créanme que nada, ¿verdad? Porque en ese sentido, eh, solo son ustedes los que se van a evaluar, ¿verdad? Si aprovechan el tiempo o no aprovechan el tiempo, si preguntan o no preguntan, pues eso queda en ustedes, no en mí. Entonces yo quisiera que ustedes hoy, si digamos, con la respuesta que no es correcta a su caso, no importa, pero lo intentó, entonces hoy la vamos a corregir. El error haya sido que usted haya tenido esa hojita hasta el día de hoy y no lo haya contestado. Ahí perdonen, pero ahí sí se cometió un error muy grave, ¿verdad? Entonces vamos a intentar responder. Solo, como siempre, yo sí soy eh, de ese pensamiento a ustedes que el que participa, enhorabuena, y el que no, pues no, ¿verdad? Entonces hoy tenemos 6 de agosto. Tentativamente, como les dije, los exámenes inician el día 18 de agosto, tentativamente, ¿verdad? Entonces nos quedarían esta clase, la del viernes y la del siguiente miércoles, ¿verdad? Y de ahí pues ya entramos al periodo de evaluaciones. Eso sí, no sé cuándo está calendarizado nuestro examen. Bien, entonces para darle continuidad al asunto, una persona a la vez, ya saben cuál es la temática, el que quiera, lo vamos a hacer para hacerlo ordenado, ¿verdad? Porque para darle la oportunidad de dar la respuesta pues a más de una persona y no solamente a una. Entonces, electrónicamente, si me hacen favor de levantar su manita, porque a mí me aparece un listado en qué orden van levantando la mano para responder, y entonces yo ya les doy la palabra y ustedes pueden ir respondiendo y verificamos o cotejamos la respuesta para ver que esté correcta, ¿verdad? Entonces, alguien que quiera responder el caso número 1, José Manuel Bautista. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola, José Manuel, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, mire, en la casa, no complicado en el tráfico con mis compañeros, que estoy viendo que A están ustedes sí, el el tráfico tráfico está terrible. colapsó, de verdad, Lick, pero bueno, esperemos que se arregle algún día. Perfecto. Yo estaba proponiendo la ley de circulación en bicicleta, Lick, pero algún día. Sí, algún día, mi amigo, algún día, Bueno, algún día. leo el caso, Lick. Sí, por favor, y me dice cuál Ok, considera usted que es la respuesta correcta. dice el señor Pedro Pérez Pereira. Ujú, Le comenta que le ha demandado el señor Juan Jiménez Jordán por motivo de no haberle pagado la renta de un local comercial en la ujú, forma, modo y tiempo que habían acordado.
En el ¿correcto? proceso solo falta dictar sentencia y su cliente le comenta que logró llegar a un acuerdo para compensar la deuda con 2 vehículos, 3 vacas y 5 pipas de agua. Le consulta a usted como su abogado si existe alguna acción legal que se pueda hacer para resolver este juicio. Yo como lo Espéreme, resolví es que... espéreme. Disculpa que le interrumpa, José Manuel. Como todos tienen el mismo caso, solo quiero explicarles algo. Todos los procesos y en todos los casos, sea que usted le planteen de cualquier naturaleza, siempre todos van a tener elementos que sí son importantes para la resolución de un caso, pero que no son esenciales. ¿Sí? Sí son importantes, pero que no son esenciales. Por ejemplo, y esos elementos en algún momento, pues si usted quiere, son un distractor para su mente, ¿verdad? Pero ahí tenemos dos nombres inventados por mí, ¿verdad? Esos son elementos importantes, pero no son esenciales. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted solo se va a los elementos de carácter personal, pues por supuesto, tienen que haber personas que participen en los diferentes procesos de la vida, cualquiera que este sea. Pero no es esencial, digamos, que aparezcan ahí los nombres. Yo le puedo decir A y B o así con nombres como yo lo hago, porque da una emotividad más real. Pero usted tiene que ir distinguiendo los elementos de los cuales está integrado el caso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos personas, ¿verdad? Que hicieron un contrato de arrendamiento. Entonces, usted dice, dos personas hicieron un contrato de arrendamiento. Es el contrato de arrendamiento, ese sí es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque es el vínculo jurídico a través del cual se unen esas dos personas. Entonces, ¿qué pasó con ese contrato de arrendamiento? ¿Verdad? Cuando escuchamos la demanda, o sea, que uno demandó al otro, automáticamente usted dice, ese contrato de arrendamiento se incumplió, ¿verdad? Automático. ¿Qué pasó? Usted debe de analizar, por eso lo pongo con situaciones reales, ¿verdad? Analizando las situaciones que se dan en la vida diaria. ¿Cuál es el incumplimiento de un contrato de arrendamiento común? No pagó, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe? Dinero. Y es donde ustedes pues deben de ampliar su campo de conocimiento a entender, por ejemplo, que según el convenio 95 de la OIT, dinero no es únicamente el efectivo que usted conoce, ¿verdad? Sino que el dinero tiene muchas formas de representarse. Puede representarse por dinero en efectivo, ¿verdad? Que es la forma más común. Y digamos, para hacer un campo bien amplio, el dinero inclusive actualmente se puede representar con bitcoins, ¿verdad? Que es la más moderna representación de dinero. Pero está el dinero en efectivo, o sea, los billetes y monedas, están los cheques, están las tarjetas de débito, están las tarjetas de crédito, ¿sí? Está los vales, los pagarés, es decir, todos los títulos de crédito. Y sobre eso también hay las formas de representación del dinero a través de los bienes. Entonces usted está diciendo, ¿y aquí qué pasó? Bueno, lo que debe es dinero, lo que tiene que pagar es dinero. Pero si usted analiza, entonces ya vamos a buscar cuál fue la solución que le dieron a ese problema. Porque el problema es que no pagó la renta. Punto. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque ya lo tuvieron que demandar para que pagara la renta. La solución que halló quien debía la renta le dijo, mire, yo le voy a pagar la renta, pero no tengo el dinero en efectivo. Le voy a dar algunas cosas y ahí están descritas las cosas que le dio, que si ustedes lo ven en una perspectiva amplia, le dio bienes, ¿verdad? Le dio bienes y esos bienes van a tratar de cubrir el valor de la renta que no ha pagado, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿las personas aceptaron? La otra persona, o sea,
El acreedor y el deudor llegaron a un convenio, aceptaron que así se pagase lo adeudado, pero su cliente, obviamente es quien debe el dinero, le pregunta a usted si hay alguna forma de cómo poder pagar ese dinero, hacer que ese pago se haya judicialmente efectivo. ¿Sí? Esa es la pregunta específica. Pero ojo, aquí es donde yo quiero medir las respuestas, a ver cuáles son las respuestas que ustedes dieron. Perdone, José Manuel, yo por la interrupción. No tenga pena, Lico. Bueno, pues yo lo analicé desde el punto de vista de la pregunta, ¿verdad? Han llegado a un acuerdo para compensar la deuda con bienes y que está a punto de dictar sentencia. Correcto. Pues eso es lo que yo analicé aquí. Sí. Yo lo que analicé fue una figura de transacción y conciliación. Y me fui al Código Civil, en el artículo 2151 habla acerca de la transacción, que es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que esté principiado, ¿verdad? Sí. Y luego me fui al Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 97, conciliación. Los tribunales podrían, de oficio o instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. En su caso, por las partes o sus representados o representantes debidamente facultados para transigir. Y esa fue la palabra que me llevó al otro artículo, ¿verdad? Y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros. Sí, así fue ese, ¿verdad? Esa fue la solución que yo encontré. Ok. Voy a darle respuesta y voy a anotar lo que usted propuso. Usted propuso al final, como ya medida, digamos, dentro del proceso judicial, una conciliación. ¿Estamos? Correcto, una conciliación. Correcto, va. Gracias, José Manuel. Voy a quedarme ahí y voy a escuchar a los siguientes compañeros, ¿verdad? Entonces, había levantado la mano una dama, pero creo que la bajó. Había una dama, porque ahorita ya la levantó Orlando, pero antes de Orlando, en medio había una dama, no me fijé, no apunté el nombre rápido. Si no desea participar, pues, está bien. Bueno, si no, le damos la oportunidad a Orlando. Gracias, José Manuel. Le damos la oportunidad a Orlando. Buenas noches. Fíjese que Orlando, en este caso yo lo resolví de la siguiente manera. A ver. Como lo que se trata es de ponerle fin al litigio, yo puse una excepción perentoria de pago, que la cual se puede interponer en cualquier momento del proceso, porque en sí ya se habían agotado todas las vías, ya se iba a dictar sentencia, pero ya llegaron ellos a un acuerdo, conciliaron, pero se puede interponer la excepción perentoria de pago, que pues se resuelve por medio de los autos, si no estoy mal, según el artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa se resuelve en sentencia, pero como depende del efecto que usted quiera, entonces podría dictarse un auto. Muy bien, entonces usted es una excepción de pago, ¿verdad, Orlando? Excepción perentoria de pago. Perfecto, Orlando, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Marvin Subuyuk. Licenciado, buenas noches. Hola, Marvin, buenas noches. Mire, yo con respecto a este caso, bueno, lo primero que busqué es referente a qué tipo de proceso es el que se está desarrollando, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de lo que es un arrendamiento, si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 229 nos habla que debe de ser a través del juicio sumario, ¿verdad? Que es el procedimiento el cual estaban siguiendo pues a esta persona, ¿verdad? Correcto. Entonces, con respecto a lo que decía el compañero Orlando, pues yo también pensé en esa excepción
de pago, y en base a lo que dice el artículo 233, segundo párrafo, que nos habla acerca de las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Perfecto. Entonces, esa es la solución, pues, que yo también le di, ¿verdad? Ya que, digamos, como le mencionaba al inicio, estamos hablando de lo que es el juicio sumario, que es lo que aplica en este caso, ¿verdad? Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, Marvin, muy amable. ¿Alguien más? Bien, se cierra entonces el caso número 1. Puede participar en los 5 casos, ¿oyeron? Para que no se quede usted con la gana de participar. Bien, nosotros habíamos estudiado y habíamos tratado de repasar lo relativo al juicio ordinario y las incidencias del juicio ordinario, que dentro de ellas está, por ejemplo, el conocer las excepciones, tanto las excepciones previas como las excepciones perentorias, así como las excepciones mixtas o privilegiadas. Voy a empezar con la última persona que fue Marvin. Marvin vino y se adelantó un poco más porque el juicio sumario no lo hemos visto y por eso desde esa perspectiva no esperé que nadie lo respondiera. Sin embargo, pues Marvin lo hizo muy bien, ¿verdad? Entonces ya lo tengo considerado, digamos, dentro del juicio sumario. Y dentro del juicio sumario, como Marvin lo analizó, por tratarse de un juicio de naturaleza estrictamente sumarial, entonces se puede interponer la excepción de pago porque lo permite la naturaleza del juicio. Entonces, la respuesta por haberse ido hasta el juicio sumario es correcta. En cuanto a Orlando, el tema, si lo tomamos puramente como las excepciones, como usted lo tomó, si bien es cierto, se permiten ciertas transacciones privilegiadas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esa compensación, ojo ahí es donde ustedes tienen que ver, ¿verdad? Porque una cosa es que yo pague, ¿verdad? Y la otra es que yo vaya a como tratar de hacer un trueque en ese pago. No le voy a dar dinero porque la naturaleza del contrato de renta es recibir dinero, no cosas. Cuando se reconoce entonces que se da cosas en vez de dinero, ustedes podían haber elegido 2 opciones. La primera opción es transacción, ¿verdad? La transacción, ¿por qué? Porque la transacción es una de las excepciones privilegiadas, ¿sí? No puede ser la excepción de pago porque no le está pagando directamente, sino que le está compensando la parte de la renta que le adeuda. Entonces lo que está haciendo es transando porque le está cambiando el dinero que le debe por la serie de bienes que le ofreció. No se los está entregando todavía, ¿verdad? Digamos, ahí, mi estimado amigo Orlando, el problema es que la excepción de pago, si nosotros vamos al artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, no está considerada, ¿verdad? Porque, ojo, cuidado con la taxatividad de la ley. Cuidado con la taxatividad de la ley. La taxatividad de la ley significa que la ley tiene algo escrito y eso no se puede variar. Entonces, tomándolo puramente desde las excepciones, puramente excepciones, seguirnos al juicio sumario, que fue el análisis que hizo Marvin, y en el caso de Marvin, sí está bien contestado que sea a través del pago, porque él se fue al análisis del juicio sumario. Pero en el caso tanto de Orlando como de José Manuel, digamos, el llegar a pago no es factible porque lo que está haciendo es entregando bienes, está transando. Y en cuanto a José, pero no es tan mala la respuesta, o sea, es una posibilidad, pero sí tienen que tener el cuidado que si ustedes me van a decir al final, sí, pero sí está pagando, es cierto, pero no le está pagando en la forma o fórmula como lo debió de pagar.
O sea, la respuesta no está mala, pero la figura no es el pago, sino es la transacción, aplicándolo como puramente una excepción privilegiada. Y en el caso, José Manuel, en el que usted analiza que se haga una conciliación, ¿verdad? Recordemos que la conciliación es una fase dentro del proceso que se reconoce en la primera audiencia. ¿Sí? Por eso el artículo 97 dice que el juez buscará venir a las partes con fórmulas ecuánimes de conciliación. Miren, en la práctica, y quienes trabajan en el organismo judicial, si han entrado a las audiencias, no me dejarán mentir. En la práctica, lo único que hace el juez es decirles a las personas, abogados, ya platicaron entre ustedes y no tienen una forma de arreglarse. Esa es la verdad. El código dice una cosa y en la práctica se hace otra muy distinta. Porque una conciliación es entre las partes, el juez no tiene por qué intervenir. Entonces el juez solo pregunta. Claro, cuando este código fue hecho en 1963, la idea era que el juez fuera un conciliador, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que ya está esa conciliación dentro de un litigio. O sea que la posibilidad de conciliar es muy poca, ¿verdad? Por eso es que los jueces no intervienen de esa forma, porque también ustedes recuérdense que la Constitución promulgada en 1986 trata dos temas importantes en el artículo 4, el primero, que es el principio de igualdad, y en el artículo 12, que es el segundo, que es el debido proceso. Entonces, en ese sentido, el juez, ¿por qué no interviene más allá de decirles lo que yo les acabo de mencionar? La razón es sencilla. Porque si yo, por ejemplo, soy juez y hay un problema entre José Manuel y Orlando, por ejemplo, ¿verdad? Y digamos que Orlando le debe a José Manuel y yo le digo a Orlando, mire Orlando, lo que a usted le queda mejor, pues, es buscar la manera de pagarle a José Manuel. Páguele, ¿qué tiene usted? Ay, mire, yo tengo mi carro y mi moto y mi terrenito en la playa, y entonces ya con eso le pagaría, ¿va? Aunque tal vez él me tenga que dar un ribete. Ay, hombre, solucione su problema, déselo. Yo como juez, haciendo esa labor, no se puede, por el principio de igualdad, porque entonces estoy favoreciendo a José Manuel. De pronto esos bienes que mencionamos es una mayor cantidad a lo que José Manuel está cobrando a Orlando. Si lo hago al revés y le digo a José Manuel, no, hombre, José Manuel, ¿cómo le está cobrando tanto, hombre? No le cobre, hágale una rebaja, hágale un descuento. Mire, él va a sacrificar su moto y su carro, o a ver qué bienes tiene para sacrificar. Si yo intervengo de esa manera como juez, entonces estoy propiciando, ¿sí?, una parcialización, una parcialidad. Entonces, lo mejor como juez que yo puedo hacer es decirle a las partes, si ustedes quieren, todavía es el momento oportuno para poder llegar a un arreglo. Yo les doy un tiempo prudencial de 10 minutos, 15 minutos, para que ustedes platiquen entre sí y puedan pues solventar esta forma de manera, este litigio de manera conciliatoria. Y si no, continuamos con el proceso. Por lo regular, las partes dicen, sí, señor juez, denos unos 15 minutos, 20 minutos para poder platicar entre nosotros, ¿verdad? Y a veces dicen que sí, a veces dicen que no, en cuanto a que conciliaron. Entonces, ya son las partes las que le proponen al juez cómo fue que conciliaron y el juez solo le da una forma entendible y lógica en el auto que va a resolver el litigio planteado. Pero el juez no interviene. Entonces, esto quiere decir, mi estimado José Manuel, que esa fase de conciliación que usted propone ya había sido agotada. Por lo tanto, ya no cabría, digamos, proponer otra conciliación cuando ya solo se está pendiente de dictar sentencia. Pero lo que sí puede hacer es que puede proponer una excepción privilegiada, de las que son atemporales, porque estas excepciones no son sujetas a un tiempo como el resto. Las excepciones que están en el artículo 116, que son las excepciones previas, como las excepciones perentorias que yo les dije a ustedes,
que las excepciones perentorias la persona les puede dar el nombre caprichoso que quiera. La cosa es que sí sea centrado en lo que se va a tratar el asunto, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de las previas y las perentorias. Ahora, las excepciones mixtas o privilegiadas, que son las que tienen una nominación o una identificación como previas, pero que tienen un carácter de perentorias y que pueden ser interpuestas en cualquier momento del proceso, ¿sí? Esas únicamente son las que taxativamente, eso quiere decir, las que el Código Procesal Civil y Mercantil enuncia, ¿verdad? No hay más. No se pueden, aquí ya no se pueden inventar nombres, ¿verdad? Sino que solo las que se pueden dar de conformidad con lo que para el efecto establece la ley. Como digo una vez más, la respuesta de Marvin fue porque él se fue a un nuevo juicio que está bien, pero ese juicio yo no se los he enseñado. Entonces, eso quiere decir que no les voy a preguntar esas cosas que no les he enseñado, ¿va? Dice Orlando, yo a la transacción la tengo extrajudicial. De hecho, sí, Orlando. Mire, pues, la transacción en ese caso es extrajudicial, pero ya hay un juicio planteado. Entonces, la transacción la tiene que incorporar, digamos, al juicio y hacerla valer en juicio para darlo por finalizado, porque el efecto que usted busca a través de esa transacción es que se finalice. Por supuesto que la transacción fue extrajudicial, eso nunca lo va a proponer el juez, ¿verdad? El juez le va a proponer en la fase conciliatoria, pero aquí dijimos en el caso que está pendiente solo de dictar sentencia. Entonces, antes de que dicte sentencia, se ingresa la transacción como una excepción. ¿Por qué? Porque al haber una condena a una de las partes, entonces recuérdense que van a tener más efectos. Toda persona que es culpable o responsable en este caso, de una falta a un acuerdo de carácter civil, pues será responsable también del pago de daños y perjuicios, porque dañó y perjudicó a la otra parte en su patrimonio. Segundo, asimismo también puede ser responsable del pago de costas judiciales o procesales, porque resultó vencido en un proceso en el cual, aunque haya litigado de buena fe, ¿verdad? Porque eso de la buena fe es bien subjetivo, en el que haya litigado de buena fe, de todos modos se le puede condenar al pago de costas. ¿Por qué? Porque la parte demandante tuvo que demandarlo y tuvo que desgastar todo el proceso hasta obtener una sentencia favorable a sus intereses para que le pagara cuando su obligación era pagar. Entonces, por eso es que se busca hacer valer la transacción para que corte todos los efectos. Y entonces, como bien lo analizó José Manuel, pues tenga ese efecto que hace la conciliación, dar por finalizado el proceso, ¿sí? Porque entonces el juez ya no dicta sentencia, sino que resuelve en un auto y va a resolver, digamos, un contenido ajustados en forma similar a lo que regula el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a que ya se obtuvo una solución y ya no hay más litigio que perseguir. Entonces se da por finalizado el proceso con todas las aristas que ahí explica el artículo 97. Como les digo una vez más, las respuestas no están malas, sí son posibles, pero solo hay una respuesta viable. En este caso, como estábamos estudiando solo las excepciones, digamos, mi intención era que ustedes se enfocaran en esa área, pues entonces la respuesta era una excepción de transacción, una excepción privilegiada de transacción, porque ella no es perentoria, ¿oyeron? Y tampoco es previa, porque esas fases ya pasaron. Recuerden ustedes que conforme, por ejemplo, el esquema del juicio ordinario, que es una base muy sólida, conforme el esquema del juicio ordinario, los primeros 6 días después de que me emplazan, tengo yo para poder oponer las excepciones previas. Pudiera estar la de transacción. Y luego,
del 7º al 9º día, que son 3 días, tengo yo para contestar la demanda e interponer las excepciones perentorias. ¿Qué quiere decir? Esas 2 fases procesales ya estaban agotadas acá, porque ya se había dado la oportunidad para las excepciones perentorias y ya se había dado la oportunidad un poquito más atrás para las excepciones previas. Entonces, esas 2 ya están descartadas como tales. Pero las excepciones privilegiadas o mixtas, ¿verdad? Esas todavía no, porque esas todavía estaban vigentes y aún no se había dictado sentencia. Entonces, la respuesta, si usted quiere anotarla, era excepción de transacción, ¿sí? Artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Insisto, no es que estén malas las demás, son viables, pero una hay nada más que sí es la correcta y que en ese sentido, digamos, los casos que yo les plantearé en el examen van a ir un poco más cerrados. Ahorita este estaba muy abierto porque por eso fue que Marvin paró en el juicio sumario. Estos estaban muy abiertos, entonces van a estar un poco más cerrados a lo que hemos visto en clase. ¿Oyeron? No voy a preguntarles de juicios que no hayamos visto en clase, ¿verdad? Así es. Entonces, de esos no, ¿verdad? Yo examino lo que yo enseño, porque si no, sería una cosa ahí tremenda que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, muy bien por quienes participaron. Ahí les voy a explicar al final del día de hoy cuál es esta dinámica. Caso número 2. ¿Quién tiene por ahí otra vez la mano de una dama levantada? A ver, Heather. Hola, licenciado. Hola, Heather. Caso número 2. Verónica Velasco Velázquez le solicita su asesoría jurídica en virtud que ha fallecido su señor padre y necesitan realizar el proceso sucesorio correspondiente, el cual han decidido sea en la vía judicial. Le consulta a usted quién es el juez competente para este tipo de trámites, debiendo considerar que no se tiene conocimiento del último domicilio de su padre. A ver. Yo coloqué el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil porque menciona que a falta de domicilio le corresponde a los jueces de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. Correcto. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias, Heather. Sheni, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo también concuerdo con la respuesta de Heather. Yo también coloqué el artículo 21. Usted dígame la suya, porque si no va a estar así como aquel fiscal que llega a la audiencia y el defensor va, y el fiscal dice, señor juez, yo pido entonces por todas las pruebas que se han dilucidado en este proceso, que por favor al sindicado de este irresponsable de este delito le aplique la pena de muerte, ¿va? Y entonces el juez dice, muy bien, le concedo la palabra al señor defensor. Señor juez, yo me adhiero a lo manifestado por el fiscal. A su cliente lo mataron. Así está usted. Okay. Yo coloqué artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil, juez de primera instancia, del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen herencia. Ese estaba sencillito, ¿eh? Ese sí está muy fácil. ¿Alguien más con el caso número 2 que tenga otra opinión? Nadie. Muy bien. Caso número 3, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Quién se atreve? Heather otra vez. Está bien, me parece. El caso número 3 dice, su cliente le manifiesta que el día de hoy le comunican en el banco que ya no le pagarán los intereses que generan los 20 millones que tiene depositados en su cuenta de ahorro porque lo han demandado y le embargaron sus cuentas. Y dicen que la razón de no pagarle es porque se trata de un efecto de emplazamiento, ante lo cual le preguntan a usted, ¿qué es emplazamiento y cuál es el efecto por el cual el banco justifica no pagarle los intereses? Yo coloqué que emplazamiento es un acto por el cual se notifica a la persona demandada sobre la demanda en su contra. Ok, nos vamos a detener ahí. Espere. Pues vamos a dividir la pregunta ahí con quienes. Sheni, ¿usted qué puso de qué es emplazamiento?
lo mismo que Ger, ¿no? Así otra vez. Lo mismo que- yo puse que es el acto procesal mediante el cual se notifica a una persona sobre la existencia de un caso judicial en su contra, otorgándole un plazo para comparecer y defenderse. Perfecto. Las dos respuestas están bien, ¿sí? Solo que vamos a un detalle. Cuando nosotros entramos al mundo de lo jurídico, entonces lo que tenemos que responder es conforme a lo jurídico, ¿sí? Entonces, Heather dijo, es un acto por el cual tal y tal cosa, ¿verdad? Pero Sheni dijo, es un acto procesal. Entonces, ahí ya entramos al mundo de lo jurídico procesal, porque un emplazamiento no se da en otra fórmula, solo en el proceso, mediante un proceso. Entonces, por favor, para todos, ¿verdad? Porque lo puedo volver a preguntar, el emplazamiento es un acto procesal. Puede ser, por supuesto, puede ser procesal judicial, puede ser procesal administrativo o puede ser un proceso privado, ¿verdad? Porque usted cuando tiene una deuda y lo llaman de la tarjeta de crédito para que usted pague, ellos están haciendo un acto procesal de cobro, de requerimiento de pago, ¿verdad? Entonces, esos son actos procesales. Siempre van a implicar el movimiento de algo más, ¿verdad? Entonces, son actos procesales. Bien, adelante, Heather, por favor. En el segundo punto de cuál es el efecto por el cual el banco justifica no pagarle, coloqué que el efecto era impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento. Y se encuentra en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí me voy a quedar con algo, ahí se lo voy a decir. Sheni, por favor. Sí, yo coloqué artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil en inciso B. Impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento. Ok. Gracias, Sheni. Jacqueline, le voy a dar la oportunidad. Jacqueline, Araceli. ¡Yuhu! Ay. Buenas noches, licenciado. Hola, Jacqueline. Yo pensé que ya se me había ido. No, es que no podía activar el micrófono. Se puso muy nerviosa. Sí, yo de igual manera, Eso me gusta, dijo Ali. Coloqué que el efecto que produce es un efecto procesal donde se congelan las cuentas, igual en el artículo 112. Perfecto. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Osoy. Muy bien. Cerramos aquí el caso número 3. En cuanto a este caso, las respuestas son correctas. Lo único que no está correcto es el fundamento legal. ¿Verdad? Eso no está correcto. Y se los voy a decir por qué. Cuando uno hace una cuestión específica, y esto es a propósito, ¿oyeron? El propósito es que ustedes, por favor, me aprendan a leer la ley tal cual es, ¿ya? Porque algunos, cuando, digamos, José Manuel leyó un artículo del Código Civil, 2100 y algo, ¿verdad? Pero hay quienes dicen el artículo 2103. 2103 no existe, ¿verdad? 2103 quizás. ¿A dónde quiero llegar? El fundamento legal no es el artículo 112, porque el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, para empezar, tiene 2 numerales y tiene 4 subnumerales identificados con literales. Entonces, si usted me pone solo el artículo 112, no es correcta la respuesta en cuanto a su fundamento legal. Entonces, la respuesta correcta, usted me debe consignar artículo 112, numeral 1, inciso B. Esa es la respuesta correcta. Es un efecto material del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, usted me dice efecto material del emplazamiento contenido en el artículo 112, numeral 1, inciso B. No voy a pedir que me lo transcriba todo porque no da tiempo, pero sí que me diga cuál de los dos efectos es, porque por eso es que
los efectos están divididos en dos. Y a eso es lo que se refiere esa pregunta, ¿verdad? Para que usted pueda identificarlos rápido. Aquí porque tuvimos el tiempo para responder, pero en el examen, ahí vamos en contra del tiempo, ¿verdad? Muy en contra del tiempo. Bien, caso 4, ¿verdad? A ver, Darwin y Heather. Darwin Rogel. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, ¿cómo ¿Qué estamos? pasó, Rogel? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Aquí, mire, tratando la manera de participar porque veo que Heather hoy sí vino con ganas. Heather viene con todo. Con todo. Sí. Hoy sí. En el caso número 4 dice, el juez segundo de primera instancia de familia le consulta que qué puede hacer, ya que a su juzgado llegó la demanda de divorcio de un hermano de él. Entonces, ahí Ojo. Espéreme, Rogel, espéreme. Solo quiero manifestarles algo. Miren, pues, por supuesto que los casos son reales. Les tengo que dar un grado ahí más o menos de hipotético, ¿verdad? Para que puedan ustedes entenderlo un poquito más, porque así como le llegan a uno las cosas muy en frío. Y entonces, de veras, juzgados, no se pongan a analizar ustedes, pero juzgado segundo. Entonces quiere decir que hay un juzgado primero. ¿Y por qué no lo presentaron en el juzgado primero? Y si hay un juzgado tercero, y si yo le dijera que jueces de familia hay como 15, igual que los de trabajo, y que son pluripersonales, o sea, que son 30, ¿y por qué casualmente a él le llegó? ¿Va? No, el caso es real, ¿verdad? Y alguien inclusive me decía, mire, Lick, pero los jueces no tienen asesores, ¿va? Para que les pregunten. No, pero yo sé que no, pues, pero no le voy a plantear. Se lo puedo plantear más directo y decirle que usted es el juez, a ver qué hace usted, porque tiene que pensar en esa respuesta. Pero la idea es que ustedes puedan analizar el juez y su hermano. Esos son los dos elementos personales. Aquí, esos dos elementos en este proceso sí son importantes. Son los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque, pues, el juez y su hermano obviamente tienen un grado de parentesco. Entonces dice usted, aquí tiene que haber algo, porque ni modo por ejemplo, si usted quiere llevarlo a ese plano, ¿qué haría usted si usted es juez y a su juzgado llega una causa en contra de su hermano o de su hermana o de su papá o de su mamá? ¿Verdad? Le estoy diciendo en contra. Ni modo que usted va a meter preso a su papá o a su mamá. Bueno, no sé, ¿verdad? De repente alguien tiene ganas. O a uno de sus hermanos. Eso, no, pues, ¿me entiende? Entonces, lo que se analiza es, primera circunstancia, el parentesco. Segundo, ¿por qué llegó ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Un divorcio. El proceso es secundario. En este caso pudo haber sido cualquier clase de juicio, otro cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? No importa el juicio. Aquí lo que importa es la calidad que tienen las personas. ¿Por qué? Porque uno es el juez y el otro es el demandado. Y el primero va a resolver el asunto que se plantea en contra del segundo. Pero el primero tiene un grado de parentesco consanguíneo, ¿sí? Con el demandado. Entonces se entiende desde allí que ya hay una parcialización, porque le digo, en una lógica natural, usted no va a resolver algo en contra de sus parientes a menos que le caigan mal, ¿no? ¿Sí? Pero en la lógica natural no lo va a hacer, ¿verdad? De eso se trataba el análisis de ese caso. A ver, Rogel, siga, por favor. Así es, entonces yo lo resolví de esta manera, que era excusarse, que está contenido en el artículo 123 de la ley del organismo judicial. Y vamos a ver, artículo 123, inciso B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Ok, está bien. Voy a responder al final. Heather, por favor.
Licenciado, yo coloqué que sería un impedimento basándome en el artículo 122, inciso D, que dice tener el juez parentesco con alguna de las partes. Gracias, Heather. Nuri Buenas Vanessa. noches, licenciado. Sí, buenas Nuri. noches. Yo coloqué que se debe de inhibir ya que tiene impedimento según el inciso D del artículo 22, que es tener 122. el juez, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Muy bien. El caso se trataba de preguntarle a usted qué puede hacer como juez. Entonces, decirle, la respuesta correcta, por eso les digo, siempre solo hay una. Todas parecieran matizadas de lo correcto, pero se quedan a la mitad. La respuesta correcta en este caso fue la respuesta de Nuri, porque el artículo 122 literal D lo que establece es un impedimento, o sea, no puede hacerlo, no puede conocer, pero le está preguntando qué puede hacer. Entonces, lo que debe de hacer el juez, o que puede hacer, ¿verdad? En este caso es inhibirse, es decir, miren, yo no lo puedo conocer porque tengo un impedimento. Los impedimentos, cuando se aplican, es algo que el mismo juez aplica. El mismo juez, ¿verdad? Aplica. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede. Las excusas, si ustedes le dan lectura a las excusas, y después la ley de organismo judicial más adelantito dice, las recusaciones son las mismas causas que las excusas. Bueno, el tema es que cuando el juez también puede excusarse, pero cuando el juez excusa, si usted se fija bien en la naturaleza de las excusas, ahí hay una intervención de algún modo de las partes. En los impedimentos es algo propio del juez, que por naturaleza el juez no lo puede conocer. Por eso le decía, rompe el plano de lo natural cuando el señor juez, ¿verdad? Cuando el señor juez ya pues ha cruzado esa línea de decir, es mi hermano y cómo no lo voy a defender. Imagínese eso, ¿eh? Entonces, esa línea natural de prohibición, el juez no la puede romper. Entonces, en ese caso se tiene un impedimento, se debe de inhibir. ¿Y por qué no excusarse? Porque no es algo que han motivado las partes, sino que es él mismo el que lo tiene. Es el juez propiamente, ¿verdad? Entonces, eso se le llama razones per se, por sí mismas, ¿verdad? Entonces, él tiene la razón para no hacerlo, ¿verdad? Si él busca hacerlo, entonces ahí él busca, lo que trata de buscar es que, pues trata de favorecer, digamos, en este caso, a su hermano. Por lo tanto, la ley nuestra lo que le tiene es un impedimento, ¿verdad? O sea, es una falta o es una forma, perdón, de evitar una falta que el juez pueda cometer, porque entonces parcializaría el proceso. Entonces volvemos a los artículos constitucionales y entonces va a romper el debido proceso. Perdonen, oyeron, por lo que voy a hacer, pero pues tengo aquí a alguien a mi lado, inquieto porque los quiere conocer. No sé si hay imagen ahí, yo no me miro. Ahí está. Ahora saluda. Hola. Hola, hola. Él es uno de mis hijos. Hola, hola. 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 Él es uno de mis hijos y cuando fue la época de la pandemia y siempre que yo daba clases, ¿verdad? Él me decía, papá, ¿tenés la cámara encendida? Sí, estoy dando clases. Es que yo quiero salir en la tele, me decía, ¿verdad? Ahora ya, dentro de semana y media cumple 10 años, ¿verdad? Pero ahí le gusta salir en la tele. Ya está. Complacido. Va, Dios amor. Muy bien. Ya está. Ay, no. Pásame el pedazo de papel, hija. Le hice pasar pena.
¿Para qué te venís a meternos de esto? Bien, muchos perdonen ¿cómo se llama? Pero pues son mis hijos, ¿verdad? Y no, pero ya no. ¿No? Son mis hijos y pues ahí sí que uno da la vida por ellos, ¿verdad? Y pues son la razón de lucha, ¿verdad? Y una bendición y los amo profundamente, ¿verdad? Así es que sí, correcto, César, no les puedo negar nada, más a él porque es bien intenso, ¿verdad? Pero en fin, perdonen el anuncio, vieron ustedes. Bien, muchas gracias ahí por los bonitos mensajes, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos al quinto caso ya para terminar. No, la chucha, ahorita se llenaron un montón de manos. Vamos a ver, Darwin, vamos a ver, quinto. Espérenme, solo voy a anotar, no vayan a comenzar a participar. Darwin, Diego Martínez, Alexander es Martínez también, ¿no? Alexander Federico. Es Alexander Federico Martín. Martín, es nada más. Ya. Es que como aparecen puntos suspensivos, perdone, ¿no? Bien. Jacqueline Josoy y Mendoza Díaz. Mendoza Díaz, ¿cuál es su nombre, perdone? Gisela. Mendoza Díaz. Perdón, ¿cuál es su nombre? Gisela. Isela. Sí. Isela Mendoza. Muy bien, hoy tenemos media docena. Perfecto. Como hay 3 caballeros y 2 damas, pues por el respeto a ustedes. Y Karen es, ¿verdad? Karen Marieli. Entonces, por el respeto, los caballeros, para que demostremos que somos caballeros, van a participar primero las damitas, ¿verdad? Así es la cosa. A ver, Jacqueline, el caso, por favor. Dice caso número 5. Su cliente le pregunta sobre qué acción se puede tomar en contra de la demanda que le han presentado, pues la misma tiene muchísimos errores. Le notificaron el día de ayer qué se puede hacer y cuál es el plazo para hacerlo. Yo coloqué que se debe interponer una excepción previa de demanda defectuosa en los primeros 6 días del emplazamiento, según el artículo 116, numeral 3. Perfecto. A ver, Isela, por favor. Gracias, Sí. Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Hola, En Isela, este buenas caso, noches. yo coloqué el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, excepciones previas, numeral 3, lo cual establece que es una demanda defectuosa, los defectos de la demanda en sí. Y también coloqué el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que es interposición de excepciones previas, y dice que es dentro de 6 días de emplazado. No sé si está. Perfecto. Muchas gracias. Al final les voy a responder a cada uno. Gracias, Isela, muy amable. Keren, por favor. Buenas noches, licenciado. Igualmente, decía ahí que se puede hacer y cuál es el plazo para hacerlo. Mi respuesta es una excepción previa por demanda defectuosa, con fundamento en el artículo 116, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el plazo, que eran 6 días, del artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perfecto. Gracias, Keren. Ahora sí comencemos con los caballeros. Darwin, por favor. Igualmente, de la misma forma, dice excepción previa, demanda defectuosa, artículo 116, inciso 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el plazo, el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, la interposición de las excepciones previas.
que es un plazo de 6 días. Muy bien. Diego, si fuera tan amable. Creo que sí, mi respuesta es, puede interponer excepción previa de demanda defectuosa según artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil en un plazo de 6 días a partir de ser notificado según el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Diego. Alexander. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Coloqué acá lo que es, pues la demanda prácticamente se encuentra en el mecanismo del emplazamiento. Entonces, en este emplazamiento existen 9 días. Por lo tanto, el demandado de esos 9 días, y en esta demanda, pues vamos a presentar lo que es, en la contrademanda, perdón, las excepciones previas. Pero en esas excepciones previas se debe interponer en el lapso de 6 días. Y ya yendo a la práctica, el juez tiene 3 días para poder contestar lo que son las excepciones previas. Eso fue lo que yo coloqué. Gracias, Alexander. Muy bien. Mayra. Lick, yo coloqué el artículo 109, que es la omisión de requisitos legales, y el artículo 116, numeral 3 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Por último, Orlando, por favor. Lick, yo lo que tengo más que todo es una duda, porque, o sea, yo puse prácticamente lo mismo. Ahora, la duda es la siguiente. Cuando la demanda tiene defectos, ¿verdad? En este caso, la demanda no debería de ser admitida por el juzgado, o los defectos de los cuales se refiere son de forma o de fondo. Es que eso casi que no lo entendí muy bien, porque se supone que la demanda debe ir bien estructurada, porque el abogado que la va a presentar, pues obviamente sabe para poder redactar o hacer una demanda. En este caso, el juez es el que viene y dice, mire, esa demanda ni siquiera la acepte, pues, porque no cumple con los requisitos que se necesitan. Hay muchas cosas, mi estimado amigo. Mire, pues, en la práctica pasa de todo. Ya no la conseguí, pero se los prometo conseguírselas. Vamos a ver si me da chance para el viernes y la proyecto aquí. El tema de que hay abogados que utilizan toda clase de argucias y cuestiones, pues, que van más allá. Este abogado que les hablo, pues no tengo el nombre tampoco, gracias a Dios, ¿verdad? Porque de todos modos tendría que omitirlo por razones de respeto, pero fue el que les conté y creo que en redes sociales circuló, no estoy seguro, esa parte de las redes sociales, pero nosotros sí nos lo proyectaron en un seminario que tuvimos por parte del organismo judicial. Justo estábamos en unas cuestiones ahí que estábamos viendo de reformas de leyes y pues a un abogado ahí que transcribió una parte de una canción, ¿verdad? Entonces, en la práctica se da cualquier cosa, mi estimado Orlando. Los jueces de admisibilidad o los juzgados de admisibilidad funcionan de distinta manera, y recuérdese también que son seres humanos. Por otra parte, yo sí estoy en contra, o sea, yo sí estoy en contra que con los juzgados de admisibilidad que le corrijan a las partes aquellas cuestiones con las cuales quieren encaminar su demanda y casi que formular las peticiones, por ejemplo, ¿verdad? O los medios de prueba, cómo los deben ofrecer. Creo que no. Creo que los juzgados de admisibilidad, yo trabajo en el organismo judicial y estoy consciente de lo que voy a decir. Los juzgados de admisibilidad para mí deben de ser inoperantes, o sea, no tienen razón de ser, ¿verdad? Perdonen, pero no tienen razón de ser. Porque una demanda, disculpe, pero si usted y yo tenemos un problema, ¿verdad? Y usted considera que yo lo estoy afectando en sus derechos o incumpliendo con mis obligaciones, demándeme, demuéstrelo, pruébelo, y entonces que me condenen. Pero yo también tengo derecho a defenderme. Entonces, el litigio tiene que ser entre las partes, porque casi que el juez le está diciendo a uno de los litigantes, y por supuesto que es el demandante, cómo debe de hacer las cosas. No,
Yo como juzgador, perdone, pero yo así no. Si viene mala la demanda en algunas cuestiones que yo sé que son fundamentales para su proceso, de veras yo así se lo dejo, porque será la otra parte también la que tendrá que estudiar la demanda para defenderse. Es que usted, digamos, no puede intervenir de ninguna manera para corregirle a ninguno su proceder. Si tuviese cosas antiéticas o en contra de la moral o de las buenas costumbres, entonces pienso yo que el juez debe intervenir. Pero hay jueces que intervienen diciéndole, ese medio de prueba se pone un previo a continuar con el trámite, que la parte actora proponga adecuadamente los medios de prueba. El medio de prueba de declaración testimonial no está propuesto de la manera correcta, pues debe de informar a este juzgado los testigos, sus datos generales y la aplica para en la cual acompaña el pliego de posiciones que deberá absolver, posiciones que deberán ser formuladas en forma positiva, no en forma negativa. Entonces ya le está diciendo al abogado qué es lo que tiene que hacer. Eso no está bien, porque entonces tenemos una justicia intervencionista y a eso se le llama una justicia o procesos que son no de carácter imparcial, sino que ya está parcializado. Por ejemplo, el sistema penal, que es tal vez uno de los más claros, antes era un proceso inquisitivo, hoy es un proceso acusatorio. ¿Qué era el proceso inquisitivo? Muchas veces el juez hacía mejores preguntas que los fiscales o que los defensores. Entonces el juez o se convertía en fiscal o se convertía en defensor. Y después el mismo juez era el que dictaba sentencia. Usted sabía que cuando usted era el fiscal, ¿verdad? Y el juez empezaba a atacar al sindicado, usted ya sabía que usted llevaba las de ganar, pues, ¿verdad? Porque el juez ya se parcializa. Eso es lo que establece la ley de organismo judicial, que dice, pues, si el juez ya está emitiendo opinión, el juez ya le está diciendo a usted que es culpable y no lo ha terminado de procesar, ¿verdad? Entonces, igual sucede en estos procesos y por eso es que se inventaron los juzgados de admisibilidad, porque si usted plantea, mire, el juez ahí ya emitió opinión, no porque no es el juez que va a conocer el fondo del asunto. Yo por eso estoy en contra de los juzgados de admisibilidad. No. Cada parte debe presentar sus cosas como puede. La contraparte está obligada al litigio, por eso se llama contradictorio, ¿verdad? Por eso es que se llama de esa forma. Y eso es lo que va a atacarse en el juicio. Cuando yo le resuelva como juez, le voy a valorar sus argumentos y sus pruebas y le voy a responder lo que usted me pidió. Y si es imposible, pues le tengo que decir que su demanda carece de los fundamentos necesarios, que las pruebas son insuficientes y por lo tanto no al lugar. ¿Ya? Si el darle valor probatorio valga la redundancia, darle valor probatorio a las pruebas corresponde al juez. Entonces el juez, una prueba mal ofrecida, simplemente va a ser imposible de diligenciar. ¿Se recuerdan que yo les dije que la prueba tiene etapas? Se propone, se ofrece, se diligencia y se valora. Entonces, la parte de diligenciamiento, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si usted me propone prueba de recibir la declaración testimonial de alguien que esté en el extranjero, esa es prueba en el extranjero, ojo con lo que le voy a decir, prueba en el extranjero, y usted no me pide el periodo extraordinario de prueba, simplemente cuando llega el momento de diligenciar la prueba, yo le digo, le puedo decir que la prueba solicitada no puede ser diligenciada en virtud de no mediar el plazo suficiente para poder practicar ese medio de prueba. Si usted ahí me va a pedir entonces el periodo extraordinario, no al lugar, porque el periodo extraordinario empieza a correr con el ordinario. ¿Ya? O sea, esos cuidados los tienen que tener los litigantes, no los jueces, ¿verdad? ¿Y por qué yo como juez le tengo que decir a usted qué hacer? Si
perdone, vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más fría y tal vez un poco insolente de mi parte, pero yo soy el juez y usted es el abogado de la parte actora. Usted a la parte actora, por resolverle ese proceso del que estemos hablando, X, Y, Z razón, pues clase de litigio, usted vino y le dijo, mire, yo pues por este proceso le cobro $50,000. Vino la persona interesada y le dijo, muy bien, licenciado, yo se los voy a pagar. ¿Cómo quiere que se los pague? Y usted le dijo $10,000 de anticipo para poder armarle su demanda, $15,000 al presentar la demanda y que nos la admitan a trámite, $10,000 en la primera audiencia, $5,000 cuando se evacúen los medios de prueba y los otros $10,000 ya cuando se dicte la sentencia o cuando evacúe la vista y esté previo a dictarse la sentencia. Así es, Wilmer, qué lujo, ¿eh? Ahora dígame, ¿cuántos de esos $50,000 recibí yo como juzgador? Ni un centavo. Entonces, ¿yo por qué tengo que estarle corrigiendo el trabajo que usted debe hacer bien si a usted le están pagando? Por eso es que yo me opongo a los juzgados de admisibilidad. Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo y si no lo sabe, lástima por él. ¿Ya? Entonces, son cuestiones, pero es mi criterio, ¿verdad? Insisto, es mi criterio y yo considero que se rompe entonces el principio de igualdad, que leyéndolo con la jurisprudencia interpretada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, dice, a las situaciones iguales, trátenlas de igual forma, pero a las situaciones desiguales, trátenlas con la misma desigualdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay, para mí, pues, ¿qué quiere decir? Si hay un error que está en la demanda, pues el encargado de velar porque ese error, sacarle el partido necesario o el fruto que se desea, pues será la contraparte. Yo como juez, ¿por qué? Ay, es que está malo y aquí los juicios son perfectos. No, yo voy a resolver conforme a los medios de prueba. ¿Sí? Con los errores y la improcedencia de la demanda va a resultar de los medios de prueba. Pero es, como les digo una vez más, mi sentir. Las respuestas en este último caso, ¿verdad? Yo sé que se trataba de una demanda que tenía muchos defectos, no mencionamos cuáles, entonces es correcto, lo que se debe hacer es la interposición de una excepción previa de demanda defectuosa, la cual se tramita en la vía de los incidentes. Eso sí, ya nadie llegó hasta ahí, que es la lineecita final del artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero las respuestas están bien. Cada cosa tiene su propia dinámica, ¿verdad? Cada cuestión tiene su propia forma de hacerse y de procederse. Yo por lo menos trato a través de estos ejercicios de instarlos a ustedes a que participen, a que se motiven, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una serie de personas que participaron y solo les digo esto. Se los dije desde un principio. Yo no hago cosas solo, ay, hoy resolvió los casos el IC Tejeda y no hicimos nada en clases. Usted no lo hizo porque no quiso. Yo sí. La participación en mi clase, la participación, no la presencia, perdone, pero asistir a clases es su obligación. ¿Sí? Entonces yo como puedo inclusive casi que obligarlo a que asista a clases. Pues perdone, la única forma como yo tengo para tratar de obligarlo es ponderando su participación en clase. Esta participación del día de hoy, yo la tengo anotada en una hoja, persona por persona, ¿verdad? Y el día del examen les comentaré cuál es mi decisión en cuanto a esta participación y las participaciones que han tenido en clases, ¿verdad? Y por eso trato de grabarme los nombres de las personas, ¿verdad? Para poder, para entender y saber quiénes participaron y yo lo apunto, ¿verdad? Sí, para poder entonces ponderar esa participación. Así es que agradecido con todos por estar aquí, por la paciencia,
pero también felicitar a quienes se atreven a participar. Aquí no hay errores. El único, perdonen con todo respeto para todos, el único que comete error es aquel que no hace nada, ¿verdad? Ese sí se equivoca, porque entonces piensa que todo lo conoce y que todo lo sabe, pero cuando tienen que solventar una prueba, se da cuenta que no todo lo sabía y no todo lo conocía. Estos espacios son para que ustedes pregunten, ¿verdad? Y para que vean que yo trato de hacer algo tal vez más dinámico. Primero Dios, en el desarrollo del curso más adelante, hoy hablé con una juez de paz civil y entonces me dijo que va a ser tiempo. Ahorita tengo unos cursos en la Corte de Constitucionalidad por las tardes, noches, casualmente miércoles y viernes. Entonces termina ahorita la última semana de agosto. En septiembre ella me va a hacer favor de estar con nosotros para compartir un tema, ¿verdad? Que pues es motivo de evaluación, ¿verdad? Dentro del curso. Pero estoy tratando de que ustedes no tengan solo la perspectiva mía, sino que también la perspectiva de quienes juzgan. De igual manera, voy a hablar con un buen amigo mío que es abogado litigante para que ustedes también tengan esa perspectiva de las vivencias de quienes ejercemos esta noble profesión. Pero traten de preguntar, participen, de veras participen. Sí, Darwin. Rick, perdone que lo interrumpa. Se recuerda que dijo que había alguna persona que era su conocida vamos a ver, en la Corte de Constitucionalidad para lo de sí, sí, es cierto. Gracias por recordarme. De veras que ahorita al terminar la clase lo voy a llamar. Tengo la posibilidad de llamarlo hasta ahora para el tema de las leyes, ¿va? Exactamente, exacto. Vaya. Con gusto, yo lo voy a hacer. Gracias, ahorita muy amable. Yo lo voy a llamar, ¿oyeron? Porque sí, quiero ver si todavía hay o si tienen o qué me dicen, ¿verdad? Podría invitar a alguien de la Corte de Constitucionalidad. De veras que sí se me ocurre también. Vamos a ver jurisprudencia, primero Dios, ya casi sobre el final del curso. Y voy a tratar de invitar a alguien de la Corte de Constitucionalidad. Tal vez a un magistrado, ¿verdad? De repente que accede a la invitación, pero son gentes muy ocupadas, ¿verdad? Pero de pronto y sí, ¿verdad? Muy bien. Y quiero ver, estoy gestionando, se los anuncio porque es bueno, ¿eh? Para que ustedes se motivan. Pero eso va a ser para quienes puedan, porque yo no puedo hacer, esa parte no la puedo hacer obligatoria, ponderarla, no sé, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no, pero eso lo vuelve obligatorio, ¿verdad? Pero le estoy pidiendo audiencia a la magistrada Claudia Paredes, quien es actualmente la presidenta de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. El motivo es sencillo. Yo quisiera que ella nos reciba a ustedes y a mí, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia como una visita para que ustedes aparte conozcan las instalaciones de la Corte un poquito, para que conozcan lo que se hace en la Corte Suprema de Justicia y pues para que visiten, ¿verdad? Y conozcan. Estoy tratando de hacerlo, ¿oyeron? Entonces, si ella me responde de manera positiva, yo se los haré a ustedes saber y pues les comunico con antelación la fecha en que nos reciba. No será una cuestión obligatoria. El que quiera ir, pues por eso vamos a anunciar la fecha con anticipación y pues de repente tienen que pedir permiso en su trabajo, una cosa así. Primero Dios, si logramos hacerlo, pudiera ser una actividad muy bonita, ¿vieron? Yo se los voy a anunciar, la Corte Suprema tiene unos salones espectaculares, el Salón del Pleno, gracias a Dios ya he podido tener el privilegio de estar ahí, me llamaron a integrar Corte Suprema de Justicia, entonces para mí es algo impresionante, pues, ¿verdad? Pero es algo muy bonito, ¿vieron? Entonces voy a tratar de que se haga, porque ahí ustedes ya le van a sentir un poquito más de sabor a esta carrera que ustedes han elegido. Que por cierto, ¿verdad? La carrera que ustedes eligieron, por si alguno de ustedes dice, ay, yo soy ateo. Esta es la única, creo yo, me atrevo a decir, carrera profesional que está en la Biblia, ¿verdad?
Está en la Biblia. Y dice el apóstol Juan, escribiendo de nuestro Señor Jesucristo, dice: hijitos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Entonces, ya ve quién es el mejor de todos los abogados. Murieron en una cruz, ¿verdad? ¿Ok? Amilza, por favor, perdón. Amilza, no. Licenciada, disculpe, me confundí. No tenga pena, ahí estamos para servirle. Bien, chiquillos y chiquillas, les deseo que pasen una bonita noche. El viernes continuamos para tratar de cerrar el juicio oral. Perdonen, lo de relativo a la ley de tribunales de familia lo vamos a dejar para el miércoles que tenemos clase presencial, porque ahí sí me interesa una discusión un poquito más delicada de ese tema. Entonces el viernes vamos a terminar el juicio oral, los procesos que hacen falta con sus incidencias, y el día miércoles de la otra semana que nos toca clase presencial, primero Dios, desarrollamos entonces la ley de tribunales de familia, ¿verdad? Les deseo una bonita noche, que todos estén bien por sus casas. Ánimo pues con lo que tengan que hacer. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos el viernes. Gracias, Rick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Gracias, feliz noche.